nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos esta noche. Que tenemos el gran privilegio de unirnos a través de este mundo, donde podemos tener contacto con personas en diferentes países, diferentes estados, quizás hasta en otros continentes. Es realmente algo maravilloso lo que se permite para la obra en este momento, y pedimos tu bendición y tu dirección en este momento. Pedimos, Señor, que escuchamos palabras tuyas en esta hora, Señor, y que sea de beneficio y bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, Dios les bendiga otra vez. Si no sé si vieron el anuncio, ¿verdad? El estudio lleva por título ¿Quién es nuestro Rey? Así que vamos a comenzar en nuestras Biblias, en el libro de 1 Samuel, y vamos a repasar un poquito sobre lo que sucede con Samuel y sus hijos. Una historia bien conocida. Vamos a mirar el capítulo 8, versículo 4, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama, para ver a Samuel. Y dice ahora en el versículo 5, y dijeron, y aquellos que conocemos la historia, ¿verdad? Vienen los ancianos, y noten bien que Samuel es profeta, y ahora vienen lo que representa al pueblo, y vienen a donde él con quejas, ¿verdad? Quejas de sus hijos. Dice, tus hijos no andan en tus caminos, dice versículo 5. Entonces, usted sabe que en ese tiempo todavía no había rey en Israel, sino había lo que habían eran jueces, ¿verdad? Para juzgar entre el pueblo o los tribus. Así que ahora viene el pueblo murmurando prácticamente por el comportamiento de estos hijos, y ahora piden un rey porque ellos desean. Mira la última parte del versículo, dice: danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora, esa última parte es muy interesante porque dice aquí todas las naciones. Y si nosotros comenzamos a meditar sobre las otras naciones, o sea, prácticamente solamente había una nación que era considerada el pueblo de Dios como nación. O sea, no hablamos de individuos, sino como nación.
Y vemos que aquí piden para ser como las demás naciones, o sea, quería ser como las otras naciones, indicando las otras naciones no creían en Dios. Las otras demás naciones eran naciones paganas y ellos querían tomar su ejemplo para incorporarlo. Ellos querían ser como los paganos. Esto prácticamente vemos que comienza la apostasía y la degeneración dentro del pueblo de Dios. Al querer como ser lo demás, realmente debía ser cabeza y no cola, en demostrar al mundo cómo la nación debería ser. Pero bueno, aquí vemos que ellos, ¿verdad?, piden un rey. Y aquí hay una buena lección. Vamos a mirar aquí en versículo 6. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. O sea, Samuel no lo vio bien que ellos pidieran un rey, porque su rey debería ser Jehová. O sea, su rey era Dios, era Jehová. Y a través de los jueces y los profetas, él instruía al pueblo. Pero no había poder despótico entre ellos. Bueno, lo interesante viene por aquí en el versículo 7, dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan. Ahora, yo encuentro el versículo 7 demasiado interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que si nos da algo es porque está dentro de la voluntad de Dios. O si pedimos algo y se nos da lo que pedimos, creemos que es dentro de la voluntad de Dios. Yo les pregunto, hermano, ¿era la voluntad de Dios que el pueblo escogiera un rey, un hombre, para ponerlo sobre ellos en vez de Jehová? Claramente no. Claramente no. Pero Dios no iba a forzar su voluntad. Dios no iba a imponerse a él mismo a ser Dios de un pueblo que no deseaban que reinaba directamente sobre ellos. Así dice el texto bíblico, 1 Samuel 8:7. Dice, porque no te han desechado a ti, dice Dios a Samuel, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Así que claramente Dios entiende lo que hay y ellos tomaron su decisión. No era la voluntad de Dios que ellos fueran semejantes a los paganos, pero como ellos los pidieron y son más sabios que Dios, bueno, Dios respeta esa libertad de conciencia y dice, ok, tómate un rey. Ahora, hay que mirar estas implicaciones porque esto es prácticamente lo que estamos viendo dentro del pueblo de Dios hoy en día. Hoy en día estamos viendo que los hombres y las mujeres desean que el hombre reine sobre ellos y que no sea Dios. Y vamos a mirar cómo sucede esto hoy en día. La semana pasada yo le mencioné que nosotros íbamos a hablar un poquito sobre el concilio anual de la Iglesia Adventista Séptimo Día, que tomó lugar en Battle Creek, Michigan. Y quisiera mirar, explicar algunos detalles que sucedió allí. Allí pueden ver en YouTube, en inglés y en español, el video, el discurso de Ted Wilson, allí cuando estuvo en Battle Creek.
pero solamente vamos a mencionar algunas cosas, ¿verdad? Dentro de lo que se vio y lo que se escuchó en ese discurso. Bien, lo primero que me llama mucho la atención al principio de este discurso es que Ted Wilson viene diciendo que ellos están allí vestidos, y si tú ves el video, tú ves las personas que están en el video, están vestidos como si vivieran en los 1800 o los 1900, ¿verdad? Vestidos semejantes a como si fueran los pioneros adventistas. Bueno, no eran solamente los pioneros que se vestían de esa manera, pero bueno, esos días se vestían de una forma, vamos a decirlo así, más conservador, por estilo. Entonces, él también menciona que prácticamente es una conmemoración de la historia adventista. Ahora, esto debe llamar mucho nuestra atención, porque prácticamente Ted Wilson está diciendo que debemos dirigir nuestras mentes a lo que tomó lugar o lo que sucedió en la historia adventista en Battle Creek. Y pues vamos a mencionar algunas cosas de eso. Realmente me di cuenta, comenzando a preparar este estudio, que vamos a tener que tomar varias sesiones para discutir esto. Pero bueno, voy a mencionar algunas cosas esta noche. Hay un detalle interesante que me llamó mucho la atención que no quisiera pasar por alto sobre lo que hizo Ted Wilson en este discurso. Una de las cosas que me llama la atención fue que cuando él estuvo allí enfrente dirigiéndose a todos, él viene y saca un bastón. Y saca el bastón y dice, estamos vestidos así como nuestros antepasados, los pioneros, y aquí llevo un bastón. Entonces, claramente dice, yo no necesito este bastón, pero bueno, aquí lo tengo, era de mi padre. Era de mi padre, dice. Muy interesante. Entonces comienzo a decir, muy pronto vamos a ver mamá y papá. Ahora, ¿cuál es el hecho o cuál es el propósito en traer un bastón y levantarlo allí enfrente de todos, sabiendo que él mismo dice que bueno, no es necesario para él caminar? Si era solamente por el estilo, yo me imaginara que los otros pastores y personas hubiesen sido lo mismo. Pero él levanta y dice, este era de mi papá. Ahora, es como prácticamente decir, o sea, usted no ha escuchado que en el liderazgo, cuando pasa de padre a hijo, le pasan la torcha. Pues yo entiendo que Ted Wilson está diciendo algo semejante. Está diciendo algo semejante a este bastón de mi papá. Pronto vamos a verlo. ¿Dónde? Pues en el cielo, en la resurrección, porque mi padre y mi madre van a estar ahí. En otras palabras. Y el bastón, símbolo de el cambio de poder. El papá era presidente de la conferencia general, ahora el hijo es presidente de la conferencia general. Pues ese detalle me llamó mucho la atención. Y cuando meditamos el papá de Ted Wilson, que era Neil C. Wilson, él es bastante famoso dentro del adventismo por algunas frases que usó.
cuando dijo bajo jurado, que resumiendo prácticamente, diciendo que en el siglo XVIII-XIX, la postura adventista, que era nada más y nada menos que una postura protestante anticatólico, lo que concierne a la iglesia adventista en estos días o en sus días cuando él está viviendo o cuando dijo esto, es prácticamente considerado como la basura histórica. O sea, esta postura que es protestante, protestar en contra del poder papal, la actitud anticatólico, dice, eso es basura histórica. Porque yo sé que quizás muchos han escuchado esa cita de Neil C. Wilson. Pero también dijo otra cosa. Y quizás escucharon también. Él dijo en marzo 5, 1981, en la revista Adventist Review, hay otro iglesia, hay otra hay otro organización católica universal. Perdón, es que mirarlo en inglés y tratar de traducirlo, hay que hacerlo como al revés. Hay otra organización católica universal, dice, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, muy interesante que un presidente de la conferencia diga eso. Otra organización católica universal. Ahora, la semana pasada yo le había mencionado aquí un libro que nosotros hemos imprimido aquí de George Knight. Y en este libro, la página 45, mira, él dice exactamente eso. Él dice, en el mundo hay solamente dos iglesias verdaderamente católicas. En la actualidad, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Adventista. ¡Wow! Entonces, muchos usan el ejemplo o la excusa de decir, bueno, pero es que la palabra católica se está usando la definición de universal. Uh-huh. Pero ¿por qué si nosotros y si el mensaje de los tres ángeles se dedica a denunciar el poder de la bestia y lleva parte de la reforma protestante, ¿por qué vamos a incorporar ese mismo nombre que nosotros predicamos y enseñamos que recibirá el juicio de Dios? Bueno, si meditamos por un segundo, ¿verdad? No voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero cuando se escogió el nombre de la iglesia, era con mucha lucha, oración, y era tomaron el nombre por su significado, Adventista del Séptimo Día. Debería ser una definición. Ahora, usted escucharon, no sé si aquellos que escucharon la semana pasada, hablamos de unir a la compañía libre. Y yo pienso que nosotros debemos ser adventistas del séptimo día, pero debemos ser libres. Yo realmente pienso eso. No sé quién tendrá la línea abierta, pero pues sería mejor si lo ponen en mudo, ¿eh? Entonces, quiero mencionar otras cosas aquí que mencionó el pastor Ted Wilson.
El pastor Ted Wilson comienza a mencionar varios puntos de la fe, donde insta a la iglesia de ser firmes en sus posturas. Uno de esos puntos, el punto número 8, dice: debemos estar firmes en respeto a la autoridad eclesiástica o la iglesia, autoridad a la iglesia. Y eso me llama mucho la atención, porque si miramos la historia de Battle Creek y comenzamos a meditar qué es lo que sucedió en la historia de Battle Creek, que tenía un gran problema. ¿Tú sabes con qué era? Era la autoridad eclesiástica. Bueno, uno de los problemas que había en Battle Creek. Vamos a mirar aquí algunas citas del Espíritu Profecía para que nos explica lo que sucedió en la historia. Testimonios para los ministros, página 320. 320 dice: en Battle Creek tienes evidencia de que los hombres que han tenido mucho que decir no andan con Dios. Hay abundante actividad, pero no son muchos los que trabajan en sociedad con Cristo. Y los que andan y trabajan lejos de Él han sido más activos en planear y poner en práctica sus propios métodos. ¿Ok? Pues aquí estamos poco a poco formando la historia de Battle Creek, para entender qué es lo que sucedió en Battle Creek. Interesantemente, Battle Creek era la sede de la Iglesia Adventista el séptimo día en algún momento. Pero hoy no es. Ahora, sería bueno que nosotros meditamos y nos hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hoy la sede de la Iglesia Adventista del séptimo día no es en Battle Creek? Bueno, eso yo creo vamos a entender después del desarrollo de varios temas. Dice la página 320, Testimonios para Ministros: si tuvieran la sabiduría que viene de la fuente de toda sabiduría, actuarán en forma más considerada y estudiarán más fervorosamente la relación de causa a efecto. Se darían cuenta de que unas pocas mentes en Battle Creek no pueden manejarlo todo. Oye, ¿cuál es el problema en Battle Creek? Que unos pocos mentes o pocas personas elegidas, unos grandes hombres que tienen mucho poder investido en ellos, desean o piensan que puede manejarlo todo, o sea, referente a la iglesia de Dios, que ellos tienen toda la autoridad. Ahora, no se me desconecten, noten bien, presidente de la Conferencia General está hablando a la iglesia, ¿verdad? Desde Battle Creek, y hablando, recuerda la historia de Battle Creek, y allí con su bastón, ¿verdad? Demostrando que el poder, el cambio de poder de padre a hijo, como presidente de la Conferencia General. Bueno, ¿cuál es la historia? Vamos a seguir mirando la historia. No sé, mis hermanos, si en la cadena han hablado de esto o si ustedes como individuos han estudiado o escuchado sobre el mensaje que el Señor trajo o a través de su mensajera a la iglesia en 1901. ¿Ok? Algunos hablan de 1844,
otros, ¿verdad? Fecha importante es 1888. Pero en 1901, el hermano White regresa de Australia. Ahora, hay algo importante porque se recuerda en 1888, prácticamente hubo muchos problemas entre lo que era John Wagner, el hermano White y su hijo, J.C. White. Y lo que hizo realmente la conferencia general era de esparcir los diferentes continentes de la tierra para romper el juntillo. ¿Verdad? Mandó a Wagner para Inglaterra, dejaron a Jones en Estados Unidos, mandaron a hermano White y su hijo para Australia. Ahora, el hermano White cita, me parece, no lo ando conmigo aquí ahora mismo, me parece el volumen 1 de los materiales de 1888, ella dice que no era la voluntad de Dios que ella fuera para Australia, pero otra vez, como Samuel, y como Dios le dijo a Samuel, usted escucha la voz del pueblo, ellos quieren mandar al profeta lejos, la profeta que vaya lejos, déjala que vaya, váyase donde ellos te quieren enviar. No era la voluntad de Dios que hiciera eso. Realmente la voluntad de Dios era que la iglesia de Dios, que profesaba ser la iglesia de Dios, aceptara el mensaje de la justificación por la fe y que lo proclamara en todo el mundo. Ya se estaba pasando legislación dominical en los Estados Unidos en Congreso, ¿verdad? Pero echaron para atrás. Ahora, en 1901, yo voy a leer una cita sobre el libro que está en el libro de Spalding y Magan, la página 163. Y mira esta cita, escrito, ¿verdad?, por el hermano White en el año 1901. El hermano White regresa de Australia en 1901 haciendo un llamado de reorganización de la estructura de la iglesia. Debemos que reorganizarnos. Ahora, usted sabe que cuando comenzó el movimiento adventista, solamente comenzó realmente en Norteamérica o los Estados Unidos. Pero eventualmente mandando misioneros, ¿verdad? El J.N. Andrews y mandando, ¿verdad?, diferentes misioneros en diferentes partes, a Europa, en diferentes partes del mundo, pues la obra creció. Ok, dice aquí, Spalding y Magan 163, dice, basta con lo que hemos oído. Basta tocante a que todo debe hacerse de la manera regular. Y así está dentro de paréntesis. Todo debe hacerse de la manera regular. ¿Por qué? Porque los hombres estaban diciendo eso. Cuando vemos que las líneas regulares se encuentran alteradas y purificadas y refinadas, y que el molde de Dios de los cielos es puesto sobre las líneas regulares, entonces es nuestro deber establecer las líneas regulares. ¿Cuáles son las líneas regulares, hermano? Las líneas regulares es lo que, ¿verdad?, lo primero que se había establecido de la forma que ya estaban organizados. Ahora, Dios viene y da consejo para que se pueda mejorar la obra de Dios. Pero, que era la manera, las líneas regulares. Pero dice aquí que no llevaban, no se encontraban alteradas, ni purificadas, ni refinadas. Tenía que traer un cambio. Dice que no llevaba el molde de Dios. Entonces ella dice, cuando vemos que esto sucede dentro de las líneas regulares,
que ya están purificadas, refinadas y llevan el molde de Dios, entonces nuestro deber apoyarlo. Ahora, esto quita mucho en duda que cuando se dice que en la conferencia general, una sesión de conferencia general, se toma una decisión, pues es la voz de Dios, punto, se acabó. Bueno, vamos a ver una cita al final de este estudio que es mucho más directo a esa idea. Pero es siempre en cuando que la línea sea purificadas, refinadas y llevan el molde de Dios. Ahora, mira lo que dice aquí. Pero cuando vemos aceptado mensaje tras mensaje que Dios ha dado, y no obstante, sin cambio alguno, dice, las cosas siguen igual como siempre. Dice, entonces es evidente que nueva sangre debe ser introducida en las líneas regulares. Los líderes de las líneas regulares deberían tener un cambio completo. Escuchen bien ahora. Y una organización enteramente diferente. ¿Cuál era el llamado en 1901? El llamado era un llamado de reorganización, reorganizar la estructura de la iglesia. Ahora, interesantemente, en el Congreso General de 1901, hermana White puso lo que el Señor propuso que se hiciera en la iglesia, que tomaran, ¿verdad?, algunos pasos de refinar, de reorganizar la estructura. Y por boca muchos aceptaron esos planes de Dios. Por eso ella dice, pero cuando vemos aceptado mensaje tras mensaje que Dios ha dado, lo han aceptado por palabra, por boca. Pero dice, no obstante, sin cambio alguno. O sea, no implementaron los cambios. Entonces, claro, que los líderes de las líneas regulares deberían tener un cambio completo y una organización enteramente diferente, reorganizar. ¿Entendemos? Era el propósito de Dios que fuera reformado la estructura y que sea organizada, pero a través del plan divino. Y déjenme decirles, hermanos, yo sé que muchos de los hermanos de la verdad presente entran a esta cadena a escuchar. Pero usted, si busca el espíritu de profecía, o la Biblia mismo, los dos en conjunto, usted va a ver que la obra de Dios se hace de manera organizada. No desorganizada, organizada, pero usando el método o la estructura de Dios. A ver, te voy a citar un libro que es bastante nuevo de traducción. Es el volumen 4 del manuscrito Inéditos. De hecho, ese libro, ¿verdad? Existe en español. La página 267. 267. Mira a quién el hermano White se dirige. Hermano Daniels comienza esta cita. Ahora, ¿por qué yo hago énfasis en esto? ¿Quién era el hermano Daniels? O el pastor Daniels. El pastor Daniels era el presidente de la conferencia general, así como Ted Wilson. ¿Okay? Hermano Daniels, Dios no desea que usted crea
que puede ejercer la autoridad sobre los hermanos como si fuera un rey. Oye, ¿qué consejo le da el profeta a este presidente? Pero sabemos cuando los consejos venían del Señor, eran dirigidos directo a la situación. ¿Y qué estaba haciendo Danos? Bueno, Danos estaba tratando de ejercer la autoridad sobre los hermanos, sobre la iglesia, como si él fuera un rey. Ahora entendemos algo y no rompemos el hilo de lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que pidió el pueblo en los días de Samuel? Querían un rey, pero querían un hombre. ¿Tenían un rey ya? Sí, claro, tenían un rey. Era Dios. Dios era su rey. El resto eran siervos. Samuel era siervo. Los jueces eran siervos. Pero Dios era rey. Pero la iglesia no quería un rey. Ellos querían un hombre para que ellos podían seguirlo. Un hombre que le dirige para enfrentar las demás naciones, que haga frente, que físicamente podía hacerle frente a las demás naciones. Y querían hacer como las demás naciones, o sea, las paganas. Eso era su deseo. Bueno, aquí vemos el Espíritu de Profecía, lo da consejo al pastor A.G. Daniels. Daniels, y dice que no debe pensar que puede ejercer autoridad como si fuera rey. En Escritos Inéditos, volumen 4, página 266. Miren lo que dice aquí, hermano. Mira hasta dónde y la comparación que hace el espíritu de profecía sobre este asunto. Escuchen bien. No sé si, ¿verdad?, algunos tendrán el librito, pero apunta la cita y luego consigue el libro. El volumen 4 de Manuscritos Inéditos. Dije la página 266. El Papa, escucha, ¿de quién está hablando? El Papa se atribuye autoridad sobre las prácticas de muchos que no reconocen a Dios. ¿Ok? Él tiene autoridad sobre ellos. Dice, asimismo, se le impide a los débiles y ignorantes. ¿A quiénes? Débiles. ¿Y los otros? Ignorantes. Asimismo, se le impide a los débiles e ignorantes adquirir el conocimiento que les revelará su privilegio como hijos de Dios. O sea, el Papa, el poder papal, reina con su autoridad sobre las personas y impide a personas débiles e ignorantes porque no tienen la luz a su mano, no tenían las escrituras, no estudiaban, no tenían la palabra de Dios ni el espíritu de profecía a su mano. Pero muchos hoy en día son igual, débiles, ignorantes, por tener su voluntad sometidos a una autoridad que no es el Rey de los cielos, sino es un hombre. No sé si acuerdan aquellos quizás esta noche que están escuchando aquí en la cadena o que escucharon la grabación la semana pasada. Mencioné allí tristemente sobre, ¿verdad?, una historia que mencioné de un libro, ¿verdad?, que ofrecí a una persona adventista de la iglesia que era del espíritu de profecía, era Spaulding y Magán. Y cuando los dos pastores
le habían dicho, no lees libros, eso lo imprimen los ministerios independientes, te van a engañar. Se salió del libro, quiso salirse del libro rápido. Eso es permitir que la autoridad reine sobre el individuo y de esa manera se quedan, mira, débiles e ignorantes. Y terminó diciendo allí que son débiles e ignorantes de adquirir el conocimiento que revela sus privilegios como hijos de Dios. Ellos no saben cuál es el significado de ser hijo de Dios, sino que usted era un esclavo al hombre, a la dictadura. Ahora, mire la parte importante de esto, porque está diciendo, no, es que Elliot está hablando del Papa, no está hablando de los pastores adventistas ni de la conferencia. Bueno, vamos a ver. Dice la cita, y en español la traducción lo dañaron completamente, pero usted en inglés se ve mejor, y la misma cita se encuentra en la colección de Spalding y McGann, tal como debe estar. Dice, entre nosotros no debe haber reyes ni caudillos ni papas. La página 266. ¿Por qué esta amonestación? ¿Por qué esta amonestación que no debe haber reyes? Bueno, ya dijo a A.G. Daniels, no debe pensar que usted es un rey sobre las personas para reinar sobre ellos. Reyes ni caudillos, pero a mí me llama mucho la atención que dice ni papas. O sea, si ella dice ni papa es porque las personas quieren tomar la autoridad como si ellos fueran. Y en una estructura semejante a la misma de la Iglesia Católica, y llamarse un líder por encima de toda la estructura, el Papa. Y dice, no debe haber. Ahora, la traducción, que quizás no sé si lo hicieron a propósito o no, pusieron no hay entre nosotros. Pero esa traducción ni siquiera deja entender lo que el hermano Juan está diciendo. Si no había dentro de ellos un poder despótico, entonces no tendrá ella necesidad de escribir nada. El hecho que ya se mencionó Daniels y creyendo que él era un rey sobre las personas, es por eso que ella dice, no debe haber reyes, ni papas tampoco. Ahora escuchen bien. Dice, ha llegado el momento para que obedezcamos los mensajes que nos han hecho salir resueltamente del mundo. Bueno, esto realmente es bastante profundo. Por eso, hermanitos, si pueden apuntar la cita, ¿verdad? Si no tienen el libro, o si lo tienen, lo apunta como quiera para buscarlo después. Pero mediten lo que dice. Es tiempo, es momento para que obedezcamos los mensajes. ¿Qué mensajes? Que nos han hecho salir del mundo. ¿Cuáles son los mensajes que nos han hecho salir del mundo? ¿No? El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel. Pero ¿cuál es un llamado de salir del mundo? Nada más y nada menos que el mensaje del segundo ángel. Has caído Babilonia. Eso es lo que fue un llamado para salir. Seguimos ahí en 266 del manuscrito inédito, volumen 4. El poder depositado
en la asociación general no debe centralizarse en un solo hombre. Ahora, quizás algunos se preguntan, ¿y cuáles eran las reformas que llamó el Espíritu Profecía para hacer en el 1901? Porque hay que explicar, ¿verdad? ¿Cuál fue el llamado de reorganizar? Bueno, una cosa que se hizo un llamado es prácticamente no tener un presidente de la Conferencia General para dominar, ¿verdad?, la iglesia mundial. No tener una conferencia general que dominaba el mundo completo. ¿Por qué? Porque era demasiado poder en pocos hombres para decidir lo que sucede en el mundo completo. Y tomarán ese poder para reinar como hombres despóticos. Hermano, no sé si le interesa lo que estamos hablando, pero realmente estamos viendo la historia. Mira, ahora mismo es como nosotros si estuviéramos nosotros viviendo y repitiendo 1903 de nuevo. Es lo que estamos viendo. Termina la cita diciendo: el poder depositado en la Asociación General no debe centralizarse en un solo hombre o dos, ni tampoco 6. Debe existir un concilio que esté por encima de las diferentes divisiones. O sea, el plan era al traer unos cambios. En 1901, se había hecho algunos cambios que iba a ser un presidente y una conferencia general en Europa, en Australia y en los Estados Unidos también. Cosa que cada presidente y cada conferencia general no era más poderosa que la otra, sino eran de igual poder. Y esto, ¿verdad? Cuando ella habla de un concilio de representantes de todas las distintas partes del mundo, ella está hablando de la democracia como iglesia, donde no hay 1, 2, 3, 5, 6 que dominan los feligreses a manera mundial. Sigue diciendo la cita: en la obra de Dios no debe existir una autoridad parecida a lo de un rey, que sea ejercida por cualquier ser humano, o por 2, o por 3. Ahora mira la cita, hermano, apúntala. Testimonios para los ministros, página 342. Dice: como pueblo debemos estudiar los planes de Dios para conducir su obra. Donde quiera Él haya dado instrucción con respecto a algún punto, deberíamos considerar cuidadosamente cómo actar su expresa voluntad. Ahora escuchen bien. Esta obra debe recibir atención especial. No es sabio escoger a un solo hombre como presidente de la Asociación General. Y dice: no, el hermano Helio dice que no, hermano. O sea, el Espíritu Profecía ha estado haciendo un llamado de descentralización. Lo que había era centralización, pero el llamado era de descentralizar, quitar poder investido y distribuirlo.
este principio lo encontramos en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús. Que van conmigo allí al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, el versículo 42. Dice, mas Jesús llamándolos le dijo, hablando de los discípulos, dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes, tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora, cuando dice las naciones, ¿de qué naciones está hablando? De Israel. Bueno, se supone que Israel no fuera así. Realmente Jesús está haciendo la comparación con las naciones paganas. Y ahora él dice, tú sabes que prácticamente las naciones paganas, ¿verdad? Los príncipes, los magnates, son los que enseñorean sobre ellos. Hasta dentro del pueblo judío, aunque en algún momento se practicaba esto, la economía judía realmente fue de una manera que Dios había establecido que no se debería hacer estas cosas. Entonces Jesús está diciendo, tú sabes que los grandes se enseñorean sobre los débiles, sobre los pobres. Y tienen potestad sobre ellos. Pero mira lo que dice Jesús, versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Los cristianos todavía, hoy en día, hoy por hoy, lo que profesan del pueblo de Dios, todavía no entienden estas palabras de Jesús. Porque hoy tienen como el pastor, como si fuera el rey. O el magnate. O el anciano, también él reina sobre los hermanos. Dice, no, usted hace esto, usted todo, y todos sometidos. Pero Jesús dice que los cristianos, los discípulos seguidores de Jesús, no serán de esa manera, pero no será así dentro de vosotros. Usted es cristiano, usted no es así. Dice, sino que el que quiera ser grande, escuchen, porque todavía no entendemos lo que quiere decir cristiano. El que quiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor, será un siervo. Y hoy en día el hombre toma puestos dentro olvídate de la política, estamos hablando dentro de la iglesia de Dios. Toman puesto para reinar sobre los hermanos, para gobernar a los hermanos, no para servir. Es más, toman puestos para los feligreses, le pueden servir a ellos. Es tiempo de meditar las palabras de Jesús. Y si decimos que somos un pueblo de Dios en la tierra, que somos del remanente, claramente Jesús no vino, cuando vino en la tierra, no vino como rey. Era un rey, sí, claro, era rey, pero vino a servir. Y los hermanos no encuentran la humildad del servicio. Usted quiere ser un diácono, usted quiere ser un anciano. Mira, el pastor de la iglesia, el puesto del pastor. No es coger los hermanos por el cuello y ponerlos en su sitio, visitarlos solamente cuando yo estoy sospechando que usted está metido o diciendo unas cosas y quiero investigarte. El puesto del pastor es de servicio a los feligreses.
Por eso la organización del Nuevo Testamento, y si la iglesia funcionara según esa organización, mira, hay un libro muy interesante sobre el gran movimiento adventista por el pastor John Nova. Y ahí describe cómo Jaime White, el pastor Jaime White, esposo de Elena G. de White, cuando comenzaron el movimiento adventista a organizarse, cómo él dio consejos basados en la iglesia del Nuevo Testamento, cómo debe ser organizado. Y una de las cosas que él menciona es que los puestos son de servicio, no para reinar sobre la heredad. Así que quizás miramos eso en otro momento. Muy interesante lo que dice Jaime White ahí. Pero quiero llevarle a una cita de el boletín de la Conferencia General 1901. Dice en la página 25, o en inglés General Conference Bulletin, 1901, página 25, que los hombres de la Asociación General deben ocupar el lugar sagrado para representar la voz de Dios para el pueblo, como una vez creímos, es algo del pasado. O sea, ya es algo del pasado. Otra vez, hermano. La Conferencia General, como si debería ocupar el lugar sagrado, como si fuera el representante de la voz de Dios. En la Conferencia General, la voz de Dios para nosotros. Bueno, según la hermana White, en 1901, ella dijo, o escribió, mejor dicho, como una vez creíamos, en algún momento quizás creyeron eso, pero dice en 1901, eso es algo del pasado. Ahora, noten la próxima cita. Es el Vida Country Living en inglés. No sé en español. No sé Vida del Campo, pero no sé si el mismo libro. La página 20. Prácticamente yo creo que es el último párrafo del libro. Esto se escribió en 1901. Obrar sobre principios errados ha causado oprobio a la causa de Dios. El pueblo ha perdido la confianza en los que administran la obra. Aún así seguimos escuchando que la voz de la asociación es la voz de Dios. Seguimos escuchando porque ellos lo repiten. Usted tiene que estar sometido. Esto es la iglesia de Dios. Y la asociación o la conferencia general es la voz de Dios. El presidente es la voz de Dios. Usted tiene que hacer caso. Mira lo que ella dice. Lo escribió. Cada vez que escuchaba eso, pensaba que era casi una blasfemia. Dice, la voz de la asociación debería ser la voz de Dios, pero no lo es. No lo es. Ahora, mis hermanos, ¿qué sucedió? ¿Y cuál es la historia? Terminando, sobre la iglesia adventista en la historia cuando la sede estaba en Battle Creek. Hay mucho más que hablar sobre esa historia, ¿verdad? Pero solamente mencionamos una parte. Es
que había un gran problema en Battle Creek, donde había un poder despótico que no permitía que no se escuchaba la voz de Dios. Se interfería con las instrucciones de Dios al pueblo y reinaba sobre el poder, reinaba sobre la iglesia como si fuera rey o papa. Ahora, yo quiero, para terminar, mencionar algunas cosas que encontré interesantes. En este libro que tengo aquí, que es sobre el pastor de color Louis Chief, quizá, no sé si lo conocen, no creo que todos los conocen, pero prácticamente es el pastor que fue pionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Y la iglesia, la misma Conferencia General ha publicado un libro sobre su vida. Louis Chief, Apóstol a Black America, o a América, ¿verdad?, de color, por Douglas Morgan. Aquí cita al pastor A.T. Jones, ¿ok? Y lo voy a tratar de decirlo, porque dice aquí el libro, que está en inglés. Dice que el pastor A.T. Jones, de la página 270 de este libro, dice el pastor A.T. Jones, que estaba opuesto al liderazgo de Daniels, citaba que había un paralelo y estaba, ¿verdad?, en contra protestando en contra de ese paralelo, que la Conferencia General estaba siendo un patrón del gobierno de Estados Unidos y estaba dirigiéndose hacia Roma para informar una imagen de la bestia. Ahora, no se me vuelven locos, porque esto no son palabras mías. Estas son palabras del pastor A.T. Jones, y él estaba levantando la voz diciendo que la Conferencia General, de la manera que estaba ejerciendo su poder, y de hecho, A.T. Jones estaba hablando más bien del pastor A.G. Daniels y el poder de la Conferencia General detrás de él. Estaba formándose como si fuera la imagen de la bestia. Wow. Tengo otras citas aquí sobre el Congreso de 1901, la Conferencia General de 1901. Interesantemente, hay dos pastores aquí que me llaman mucho la atención que protestaron en 1903, porque lo que sucede es que en 1901 se le dieron las sugerencias, o se reveló el plan de Dios. Y como la hermana White, y citamos en Spalding y Magan, la hermana White escribió que profesaron hacer los cambios, o por boca que ellos, ¿verdad?, profesaron que aceptaron los cambios, la reorganización, pero en realidad no, en práctica no había ningún cambio. Bueno, dos pastores que protestaron ahí, me llaman mucho la atención sus nombres. Era Percy T. Magan, tú sabes, Percy Magan, el de Spalding y Magan, y el otro era E.A. Sutherland. Interesantemente, Sutherland siendo pionero de la escuela de Madison, Magan también. Interesantemente, estos dos hombres aceptaron la justificación por la fe, aceptaron el mensaje de 1888, aceptaron los consejos del Espíritu Profecía, y eso se vio a través de su ministerio, su vida, ¿verdad? Cuando ellos
hicieron la escuela Madison y la obra de sostén propio basado del patrón del espíritu profecía. Se dejaron guiar por los consejos de Dios. Por eso me llama la atención cuando estos hombres se levantan y protestan que en 1903, oficialmente, en el Congreso de 1903, se rechazó lo que supuestamente se había aceptado en 1901. Se rechazó los consejos que era, número 1, no tener presidente de la conferencia mundial. Número 2, no tener conferencia general de la Iglesia Mundial y establecer, ¿verdad?, 3 diferentes presidentes, 3 diferentes conferencias, pero no se hizo. Solamente se hizo uno, un poder despótico para reinar sobre el mundo completo. Ahora, lo que me llama la atención es lo que dice Percy Magan. Dijo Percy Magan que el nuevo plan en 1903 de reorganización destruía los principios establecidos en los congresos de 1897 y 1901. Los pisoteó y dice, y abrió el camino para la forma de gobierno papal en la iglesia. ¡Wow! Hermanos, pero por favor, no comienza a publicar por ahí que el hermano Elliot dice. O sea, ya vimos que el hermano Juan dijo, no rey ni papa. O sea, vemos la relación de todo lo que está diciendo aquí. A.T. Jones dice que la conferencia general y con el presidente se está formando una imagen de la bestia. Y aquí, en 1903, Percy Magan dice, bueno, lo que ustedes quieren implementar es la formación de la forma de gobernar de la iglesia de la iglesia papal, o de forma papal. Y Sutherland también había protestado. Bueno, hermanos, vemos todas estas cosas. Y hoy por hoy tenemos a la revista, ¿verdad?, de Spectrum Magazine de George Stein, que ya van varios artículos. No sé si han visto el artículo que dice Adventistas FBI. Este es un poquito más nuevo. Eso habla como hay un concilio dentro de la iglesia adventista que prácticamente, pues, en explicarla sencillamente, ese concilio sirve para apuntar todo lo que no están de acuerdo en línea con las reglas de la iglesia. Pero bueno, no estamos hablando de eso. El anterior, George Stein había publicado, yo sé que ustedes no han escuchado, sobre, ¿verdad? Él menciona cómo la conferencia general, a través del presidente especialmente, ha formado la imagen de la bestia en la manera que estructural de la iglesia para dominar los feligreses y para reinar sobre los feligreses y la iglesia completa. Un hombre, el presidente, y pocos hombres, la conferencia general, sobre la iglesia mundial. Ahora, esto se vio en el concilio anual en Battle Creek. Recuerda lo que sucede en Battle Creek, dice Ted Wilson. Recuerda la historia. Bueno, hermano, yo les insisto que ustedes recuerdan la historia también. Ted Wilson no está haciendo nada diferente de lo que estaba haciendo A.G. Daniels. Y aquí realmente hay un gran problema en una protesta por lo que ahora desean a imponer reglas y hasta castigos a aquellos conferencias y asociaciones que no quieren ponerse en regla con las decisiones de la conferencia general. Hermanos míos, es muy difícil entender lo que está sucediendo en el mundo cuando no entendemos la historia.
Y en este caso tenemos que entender la historia del movimiento adventista, y no solamente el movimiento adventista, sino el pueblo de Dios, para ver exactamente lo que está sucediendo hoy en día. No sé si recuerdan el estudio pasado, pero tenía que ver una compañía libre para poder ayudar a aquellos que estaban luchando para romper las cuerdas y las bandas que tenía en las compañías de tinieblas, para extender la mano y ayudar. Yo te pregunto, hermano, si Percy McGann y A. Sutherland, si A.T. Jones y George Stein, y todos están cantando lo mismo, Elena G. de White, si todos están cantando lo mismo, que estamos viendo que está formando la imagen de la bestia dentro de la conferencia general, o sea, la estructura está haciendo una copia. Eso no es lo que es la imagen de la bestia, es una copia de estructura. Un poder despótico, donde no respeta la libertad de conciencia. La reforma protestante está basado en la libertad de conciencia. Ningún pastor, ningún nadie le puede decir a usted a qué reunión usted puede ir. Y qué exactamente usted puede creer. Y donde usted tiene que depositar su dinero. No, hermano. Y una iglesia que solamente se está apretando las cuerdas y tratando de controlar las personas y la conciencia y la mente de las personas es un poder despótico modelado a través del poder papal. Por eso la semana pasada leemos la cita que dice, la cita era dirigida al pastor Butler. Dice que la iglesia adventista podía llegar a ser una hermana. Ahora muchos se molestan. La iglesia adventista no es Babilonia, que no estoy diciendo eso. Yo lo que estaba leyendo en el Espíritu Profecía dice, esto es condicional, hermano. Déjanos de pensar que el favor de Dios es incondicional. Eso lo creían el pueblo judío, eso lo creían los luteranos, eso lo creían los metodistas, eso lo creían los waldenses, eso lo creían todos. El favor de Dios es incondicional. Podemos estar apodridos, llenos de apostasía y llevar lo contrario al plan de Dios, pero somos el pueblo de Dios. Léase, hermano, Jeremías capítulo 7 y despiértate de ese sueño. Así que, mis hermanos, en esta noche, ya que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pues les exhorto, hermanos, hay mucho más que decir según Battle Creek. Solamente tocamos al rey, al poder despótico, pero hubo mucho más cosas en Battle Creek. Hágase la pregunta, hermanos, y vamos a hablarlo quizá en otro momento. ¿Por qué se tuvo que mudar la sede de la iglesia adventista de Battle Creek a Washington? ¿Por qué? Pero eso sería para otro momento. Así que, mis hermanos, pido que nos consideren la información, que nos repase alguna otra cosa que necesita para aclarar. Por favor, se ponga en contacto con alguna persona que dirige el ministerio o con mi persona. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, es increíble las cosas que vemos en el mundo. Hoy en día hablamos cómo se cumplen las profecías, cómo sucede con los desastres naturales y las políticas, cómo se está borrando la línea de separación de iglesias en Estados Unidos, pero dentro del pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios, quien profesa su nombre
cómo se cumplen las palabras escritas del Espíritu Profecía. En algún momento en los testimonios para la iglesia, el volumen 1 me parece, si no estoy equivocado, el Señor le dio una visión a la hermana White, donde ella vio los hermanos de la conferencia general, y cuando miró de nuevo, era una procesión católica. Ella conocía sus caras, los conocía a ellos. Señor, wow, cómo está oyendo estas cosas hoy en día. Yo me acuerdo, eso se me contó, bueno, lo leyeron cuando yo era un nene. Yo no sabía el significado, pero como cuando abrimos nuestros ojos, vemos el cumplimiento, que todo nos indica, todo nos dice que Cristo viene muy pronto, más pronto de lo que pensamos. Y Señor, pedimos que nos podemos alistar, porque no estamos listos todavía. Haz la obra de santificación en nuestras vidas. Purifica, refina nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí compartiendo a través de estos medios. Todos los damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermano Elio. Quería yo hacer una pregunta. Hermano, entonces eso que pasó en el 1901, ¿verdad? Lo que sucedió en 1903, ¿ya la iglesia adventista estaba infiltrada? Infiltrada, ¿cómo tú dices infiltrada? De parte del catolicismo. Cuando empezaron a ver esos cambios y todo eso, ¿era porque ya había gente infiltrada de parte del catolicismo, el Vaticano, todo eso, para hacer todos estos cambios? No creo que hay evidencia que tenemos que habían personas del Vaticano entrando a la iglesia adventista y tomando puestos de responsabilidad, sino que el hombre, en su naturaleza, lo que se estaba formando en la organización era algo semejante a la estructura de la Iglesia Católica, porque el amor del hombre, del poderío y de dinero. O sea, esto pasó en Israel también. Esto no es solamente la Iglesia Adventista. Los reyes y ¿verdad? Mira Saúl, mira lo que sucedió. No siguen las instrucciones de Dios. Y pues si tenemos otro momento, podemos hablar, ¿verdad?, sobre las instituciones que estaban establecidas en Battle Creek, ¿verdad? Las escuelas, el sistema escolar, la imprenta y el sanatorio. Y el Señor dio consejo para todas esas cosas y no hicieron caso en ninguna de esas cosas. Así que no creo, hermana, que a menos que haya otras evidencias, que podemos decir que había un personaje infiltrado, encubierto de esa manera, pero sí estaban implementando las mismas pólizas y estructura de la Iglesia Católica. Bueno. Hermano, creo que ha sido muy claro, ¿verdad?, lo que hemos estudiado en esta noche. Sabemos que nuestro hermano está en Puerto Rico y hay cambios de hora. Le damos las gracias, hermano Elio, por siempre estar aquí con nosotros, y queda invitado para la próxima semana. Usted elige el tema, ¿verdad?, porque Dios es el que da a sus siervos aquello que nosotros como hijos de Él necesitamos saber. Es bien interesante, hermano, que hay profeta en el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso la importancia de estudiar la palabra, el espíritu de profecía, hermano, y prepararnos, porque es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Amén. más que nunca, con todo lo que nosotros estamos viendo, todos estos acontecimientos, no cabe duda de que Cristo está a las puertas. El día y la hora no lo sabemos, hermano, pero para mientras nos seguimos preparando, Dios es el único que sabe. Recordemos que Él está en estos momentos en el lugar santísimo, tras el segundo velo, intercediendo por su pueblo, hermano. No sabemos cuándo
nuestro nombre va a ser llamado. Por eso la importancia que nosotros examinemos nuestra vida diariamente y que nuestra vida esté a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos las gracias a todos aquellos hermanos que estuvieron vía telefónica, los que estuvieron en YouTube, WhatsApp y a todas partes donde esta programación está llegando en vivo, América Latina, América Central, el Caribe, toda parte del mundo. Sabemos que nos están escuchando, así que le damos gracias, gloria y honra a quien solo merece nuestro Creador. Y gracias a nuestro hermano Elio, ¿verdad? Que siempre trae los mensajes, siervo de Dios, que Dios lo usa. Así que vamos a quedar despedidos. Buenas noches para todos y que el ángel de Jehová siempre nos acompañe y preparémonos. Y no nos olvidemos de seguir orando los unos por los otros. Bendiciones y gracias, hermano Elio, y buenas noches nuevamente para todos. Quedaremos despedidos. Amén.